venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Con estas palabras extraordinarias, Jesús interpela a dos de sus primeros discípulos en este proceso que nos narra el Evangelio de Mateo en el día de hoy, donde Jesús está pescando, se podría decir, Sí. a sus discípulos para comenzar su ministerio. Consiguió los pescadores para ser los pescadores de hombres. Consiguió pescadores para ser pescadores de hombres y ha conseguido pescadores a través de milenios. Aquí estamos nosotros tratando de pescar hombres y mujeres de fe. Eso es así. Luis, ¿qué te Leamos el parece texto. si nos lees el texto? Claro que sí. Mateo 4, del 12 al 23. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando en Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, muerte. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios. Luis, cuando estábamos conversando respecto a este texto, me trajiste unas ideas bien interesantes del espacio donde Jesús empieza su ministerio, y quiero que me hables de eso. Me parece que es importante que la audiencia pues, pueda tener ese contexto. Pero hay algo que yo veo bien importante aquí. El lugar idóneo donde Jesús arranca, siendo Capernaum, este espacio. Capernaum está en el sitio correcto para que no tengas todo ese peso del priesthood. ¿Cómo se diría eso en español? De los sacerdotes. De sacerdocio. Del espacio sacerdotal. Sino que este espacio es un espacio mayormente una coyuntura comercial, es un espacio de mucha interacción entre distintas regiones y distintos otros lugares, especialmente de encuentro por el tema de lo comercial, y me parece que es el lugar correcto para que Jesús pueda arrancar su ministerio. Estamos viendo la transición a nivel del evangelio, de cómo ¿verdad? Porque si lo atamos un poquito con los domingos pasados, hemos estado viendo el discurso de Juan y la llegada de Jesús, el bautismo, y ahora el comienzo, igual que la semana pasada, que había un poquito el comienzo de Jesús con sus discípulos. En este texto, me parece que siempre es bueno mirar el texto hacia adelante y hacia atrás. Vemos que esto es justo después de las tentaciones. Así que ya Jesús va a comenzar plenamente su ministerio, y yo me atrevería a decir que en parte dentro de ese reto que hubo con las tentaciones está el reto también del conocimiento del arresto de Juan. Claro. Así que con esa coyuntura, sabiendo que Capernaum es un lugar de comercio importante, un lugar de gran interacción, de una amalgama cultural, hay unos detalles que tú me mencionaste que me encantaría escuchar de nuevo. Pues mira, hay algunas tradiciones y algunos comentaristas que exponen que habían dos tipos de tradiciones de cuestión religiosa en medio de Israel, y se planteaba que en medio de estas tradiciones religiosas estaba como que la alta religiosidad y estaba la baja, y entonces estaban los del exterior y los que estaban entonces ya como tal en la ciudad, en Jerusalén. Y esto que tú estás mencionando, que está lejos del priesthood o está lejos de esta comunidad sacerdotal, plantea, igual que como otros autores plantean, este aspecto de estas dos aspectos de cómo mirar
la religiosidad de aquel tiempo, ¿no? Y en medio de esos planteamientos está los que están más cerca de las ciudades de las ciudades importantes como Jerusalén en este caso, y están en Jerusalén y cerca del templo, tienen una perspectiva de Dios y tienen unas perspectivas de cómo se lleva el mensaje muy particular, mientras que en los lugares de la periferia pues se ven de manera distinta o se ven de manera inferior, se ven como que de manera más baja. Hay como un prejuicio. Exacto. Okay. Y entonces, en medio de este prejuicio, pues no necesariamente se enseña de manera igual lo que se enseña en Jerusalén a lo que donde están los priesthood, como que los que saben, versus lo que se enseña en las periferias y en los lugares exteriores. Como tú bien mencionas, Capernaum. Capernaum es un lugar entonces donde hay mucho comercio, pero no está cerca de Jerusalén. ¿Ve? Y al no estar cerca de Jerusalén, es un lugar donde entra y sale mucha gente. Y de hecho, el autor aquí en Mateo nos expone y nos dice, citando al profeta Isaías, que esta tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que era la ubicación antigua de lo que se conoce hoy como, lo que se conoce en este tiempo que está hablando Mateo como Capernaum, es la Galilea de los gentiles. Así que hay diferentes perspectivas por el hecho de que es un lugar de mucho comercio, y en medio de eso Jesús comienza su ministerio allí. Y es importante porque dentro de la perspectiva de estas dos tradiciones, de la que está dentro del pueblo, ¿verdad? De la comunidad de Jerusalén, o la alta o la baja, podríamos decir, como ellos ven y como este prejuicio, también se puede ver, por ejemplo, en algunas tradiciones en este tiempo, pues, no sé, podríamos decir que en la Iglesia Católica, por ejemplo, podemos ver que en el Vaticano no está necesariamente de acuerdo con las versiones o las tradiciones que tiene México, ¿ves? Y las diferentes ideas de sus vírgenes, etcétera, etcétera. Pues para traernos más o menos una idea de lo que es ahora, pues hay lugares en la periferia donde no necesariamente se ven las cosas de manera igual que se ve en la Jerusalén. O sea, tú me estás diciendo que allí en la calle Mariana Bracetti, ahí donde está la conferencia, Ajá. En la Mariana Bracetti no necesariamente se piensa la teología igual que en Comerío o que en Utuado o que en Mayagüez. Es correcto. Ok. Lo que te estoy diciendo es que los contextos de donde sale los puntos importantes, de donde se sienta, por ejemplo, en el seminario, vamos, justamente ahí al lado de la Mariana Bracetti, en el seminario evangélico no se ve y no se piensa la teología de manera igual que lo piensa alguien en Utuado, o que no se ve la teología de la misma manera que lo ve alguien en San Germán. Y la gente de ahí, aunque quizás el pastor que vaya ahí a predicarle venga del seminario, tiene que aprender a ver la vida como la ve la gente contextualizarlo que está ahí. a ese espacio. Claro, contextualizarlo a ese espacio. Bello. So, en ese sentido, esta idea de que Galilea está en la periferia y ahí comienza Jesús su ministerio, podríamos tomarlo, ¿no? Y tomar esa conjetura para entender por qué Jesús comienza su ministerio en Galilea. Porque entonces Jesús comienza su ministerio en Galilea y comienza en Capernaum por la gente de Galilea y comienza a predicar por el versículo 23, por toda la iglesia, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesús no empieza a pronunciar y a proclamar su ministerio desde donde él no va ahí a donde está todo el mundo hablando de teología y diciendo, no, yo pienso esto, yo pienso aquello, yo pienso el otro. Jesús va donde está la gente, donde están los que lo miran de lejos, los que miran por encima del hombro, los que dicen, uy, no, eso es de los que hablan de estas cosas todavía. Sí. Pues allí va Jesús y ahí comienza su ministerio. Y eso creo que es importante marcarlo porque Jesús no va a donde la gente que dice, oh, yo soy la creme de la teología, yo soy el más que sabe, yo vengo de Jerusalén, estoy entre estos sacerdotes que solamente nosotros hablamos de esto, sino que Jesús va allí, al pueblo, donde miran de lejos, donde dicen, esos son de una baja teología, o esos son de una baja tradición, o simplemente esos son de los que tienen algunos comentarios, o como si habláramos en Puerto Rico, pues dice, Jesús no comenzó a ir a comenzar su ministerio dentro del seminario y se sentó a hablar teología con ellos, sino que fue a donde estaba la gente, donde estaba la necesidad, donde estaba el pobre, donde estaba el necesitado, y allí Jesús comenzó su ministerio. Y eso creo que es de algo muy impactante dentro de cómo Mateo comienza a marcar y cómo comienza a narrar el ministerio de Jesús. Jesús comienza en su ministerio, no en las altas esferas de la religión y de la religiosidad de aquel tiempo, sino comienza su ministerio desde la gente que las altas esferas miran por encima del hombre. Me parece que estás utilizando de marco teórico la cuestión del elitismo dentro de la religiosidad, lo cual está perfecto y me gusta mucho. Creo que es un acercamiento sumamente sano. Cuando yo no miro el texto, yo creo que
aunque esa es la coyuntura primordial, me parece que lo propicio de Capernaum tiene mucho que ver con este espacio más cosmopolita. Claro. Porque ese diálogo que se da de personas con distintas visiones crea una posibilidad de diálogo mayor que definitivamente, por ejemplo, en el tema del seminario, tú no vas a ver. Además, el asunto de la experiencia del campo, no del campo, me refiero de estar en el field, de estar en la calle, de estar en la calle. Esa experiencia de la calle nunca va a ser lo mismo una teología desde las perspectivas académicas que pueda proveer la teología, que desde el campo, desde la calle, desde la ciudad, desde el día a día. Y la distancia de los centros de poder religioso definitivamente facilitaba la posibilidad de un diálogo incluso más sincero, porque no tenía el peso religioso de la tradición que necesariamente íbamos a encontrar en los otros espacios. Claro, y que dentro de esa perspectiva, ahí comienza Jesús a levantar entonces su ministerio, pero comienza con una afirmación muy importante, que es la continuidad del mensaje de Juan, que es decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa idea del reino de los cielos acercado dentro de una ciudad cosmopolita, desde una ciudad de pescadores, desde el lugar donde dicen los judíos que es la Galilea de los gentiles, allí Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y cómo este reino de Dios, esta idea del reino, se ve manifestada, que a través del libro de Mateo, vamos a poder ver cómo Mateo, dentro de su narración, para Mateo como escritor, para Mateo siempre es bien importante tener a Jesús, y en los discursos Jesús siempre está diciendo el reino de Dios es como, el reino de Dios es así, lo vamos a ver durante todo el libro de Mateo. Así que este comienzo del ministerio de Jesús nos comienza con esa afirmación de el reino de Dios se ha acercado dentro de un mundo social y cultural, donde están bajo el imperio romano, donde están bajo un reino y un dominio, donde vimos en domingos anteriores que estuvimos leyendo acerca de cómo ese mismo reino era el que estaba persiguiendo a Jesús, cuando estaba Herodes persiguiendo a Jesús y tuvieron que huir. Dentro de esta misma idea de qué es el reino, pues Jesús dice, hay algo diferente, hay un reino alternativo, es el reino de Dios. Y ese reino de Dios es la pregunta entonces, es decir, ¿se ha acercado? ¿Y qué es ese reino de Dios? Esa es la gran pregunta que Jesús quiere comenzar a enseñar y a decir, el reino de Dios, y lo vamos a ver a través de Mateo, es como esto. El reino de Dios se parece a, y comienza Jesús entonces a actuar en medio de la gente. Pero creo que esa afirmación entonces de Jesús, de decir el reino de Dios se ha acercado y comienza con arrepentido, porque comenzó a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, es el versículo 17, y justamente después comienza a llamar a la gente común, gente que está pescando, gente que está ahí tranquilo, que no es como que estamos allá, discípulo de fulano, discípulo de sutano, no es como Pablo, que es discípulo de Gamaliel, judío de judíos, sí, sí, comienza a la gente común. Mira, tú, ¿me quieres seguir? Sígueme. Y comienza en este mensaje a decir, el reino de Dios se ha acercado y vente, que te voy a convertir en pescador de hombres. Yo creo que la palabra clave que lleva a la coyuntura que estás narrando nos tiene que ver con ese tema de arrepentidos. Porque hemos trabajado en semanas anteriores, en uno de los primeros episodios cuando empezamos este proyecto, el tema de la metanoia. Claro. Y aquí la palabra que se nos menciona es el metanoia, whatever, como se diga. Sí. Lo pongo abajo en el episodio para que lo vean con un asterisquito como es. Y esa palabra es bien importante porque cuando nosotros decimos arrepentimiento, nos viene la cuestión de la culpa. Esa versión que es la que utilizamos en el español, que también es la que comúnmente narra desde la idea en el hebreo, que tiene que ver con que me siento arrepentido, me siento mal por algo que hice. Pero la metanoia que plantea Jesús tiene que ver con esa transformación del pensamiento y de la mente. Y la primera transformación de mente y pensamiento que Jesús le está brindando opción a tener a los que se encuentran, como bien señala, dentro de lo común, es a estos pescadores. Les está diciendo, vamos a transformar tu mente de tal forma, vas a transformar tu mente a través de mi ministerio, a través de este proceso de decidir seguirme, de tal forma que tu mentalidad de pescador, de literalmente estar en el trabajo de la pesca, va a ser un cambio a pescar personas, a transformar tu mente para que otras personas transformen su mente a través de mi acercamiento ministerial. Y yo pienso que
que sin esa coyuntura de arrepentimiento, poder llegar al tema del reino de los cielos estaría cojo. Claro, tiene que ir una cosa. Tiene que haber un cambio de mente para que ese reino de los cielos se pueda ver y manifestar. Claro, y que ese reino de Dios que se ve y se manifiesta, se va y se manifiesta desde lo común, desde lo que está pasando en medio de esta gente. No es como que, no, tienes que estar en este lugar para poder ser llamado y decirle, Jesús te diga, ven y sígueme. Sino que Jesús comienza a decirle, ante la gente donde está, comienza a decirle, tú, ven y sígueme. Así que ese reino de Dios establecido no establece un orden de decir quiénes son las personas que pueden entrar en este reino de Dios, porque ya con su ejemplo, después de decir arrepentido, que el reino de Dios se ha acercado y justamente después comienza a llamar a alguien que está pescando, no es que te está diciendo, la gente que va a estar en el reino tiene que tener estos estándares para poder ser parte del reino, sino que está diciendo, todo el mundo puede ser parte del reino, porque comienza ahí, desde el lugar donde se le dice que es la Galilea de los gentiles. ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo lo voy a predicar? Lo voy a predicar desde nuestra perspectiva de cómo nos acercamos dentro de nuestra perspectiva, de decir, estoy yo escuchando lo que la gente necesita. Yo como servidor, como pastor, tengo mis oídos puestos, primero reflexionen en eso, tengo mis oídos puestos en lo que mi gente está necesitando y le estoy llevando el mensaje del reino de Dios ante sus necesidades y sus realidades. Y cómo comienzo entonces a mirarlo a través de mi iglesia y con manera de inspirarlo a decir, ¿sabes qué? No importa si piensas que tú puedas decir 1000 cosas y cada uno nos pone 1000 excusas de decir, no, yo no puedo por esto, yo soy así, yo no puedo porque soy esto, me falta aquello, sino que simplemente el Señor te está llamando y decirte, simplemente arrepiéntete y sígueme, porque cuando me sigues, yo me voy a encargar de transformarte. Y esa es entonces la idea de que quiero llevar. Quiero llevar entonces a mi iglesia a esa idea de decir, sin importar la realidad en la que estamos viviendo hoy, el Señor Jesús nos llama a que le sigamos, porque Él quiere transformarnos, quiere transformar nuestra mente, quiere transformar nuestro entendimiento, pero para eso no nos podemos quedar en que simplemente lo escuches allá, sino que es decir, tengo que dejar las redes y seguirlo. Tengo que dejar las cosas que tengo al lado y decir, ¿sabes qué? Te creo, voy a estar contigo, te voy a seguir. Y creer que hay que entonces cada uno de nosotros, emular ese ministerio de Jesús. De decir, estoy yo, y esa es mi reflexión pastoral personal que me llevo pensando en esta semana, estoy yo mirando y escuchando a mi gente y entendiendo las necesidades que ellos tienen para poderles llevar un mensaje, o simplemente estoy muy enfocado en la alta tradición y que mi mensaje no se quede en huecos vacíos, sino si estoy escuchando genuinamente lo que ellos necesitan para poderles llevar la palabra de Dios. Eso. Cool. Yo voy a enfocarme en ese tema de la transformación, porque es uno de los temas que a nivel de mi ministerio a mí más me gusta trabajar, y creo que en alguna medida es algo en lo cual me interpela también, porque yo creo que esa transformación no es algo que se da una vez, a diferencia de quizás como se podría distinguir de que el Evangelio enfatiza, el Evangelio enfatiza en esa transformación radical que te mueve a seguir y se acabó. Pero yo entiendo que muchas veces nosotros tenemos que hacer ese planteamiento de dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, cómo estoy entendiendo la realidad que tiene que ver con mi fe y en qué manera necesito transformar mi mente para dejar y quizás dejar las redes de lo que sea que esté pasando en este momento de mi vida y tomar las nuevas redes de perseguir la cuestión del evangelio, de perseguir la cuestión de la fe, de perseguir las necesidades que tiene mi iglesia, mi comunidad desde lo pastoral, pero desde la iglesia, desde el laicado, perseguir las necesidades que tiene mi familia, que tiene mi comunidad, que tiene mi trabajo, donde yo puedo hacer algo por la gente. Volver a pensar en la transformación a nivel de arrepentimiento de mi mente, de mi ser, de mi vida, de mis circunstancias, para poder soltar las redes. Porque ese arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio de pensamiento es lo que impulsa a poder soltar las redes. Y muchas veces creo que uno de los problemas principales que pasamos como personas modernas que vivimos la fe, que la vida de la fe moderna es un poco menos exigente en el día a día,
es que estamos tan inmiscuidos en la cotidianidad de tantas pequeñas cosas que quieren nuestra atención, que a veces tenemos todo eso como redes en las cuales estamos pescando y nos quita la facultad de poder pescar en el reino del cielo. Cómo acercarse al reino de Dios a una pesca de crecimiento, de evolución, de desarrollo espiritual, más allá de la cotidianidad de nuestros trabajos y de nuestro hogar y de todo lo que hacemos día a día. Porque esa cosa es el reino de Dios. Y ahí seguimos trabajando para el cómo es el reino de Dios aquí en la tierra. Excelente. Esto es Domingo, Corillo. Mi nombre es Samuel Febe, Iglesia Metodista Villa Fontana. Luis Santiago, Iglesia Metodista de la Transfiguración en Santurce. Dele like, dele subscribe, y dale share. dele share. Y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Dale a la campanita.